Y en esta parte del programa ya tenemos a nuestro invitado, Javier Elechiguerra, ex fiscal general de Venezuela, profesor de la Universidad Central. Señor Elechiguerra, Javier, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania. Años sin hablar nosotros, Idania, pero bueno, no importa, ya estamos en contacto. Así es, Javier, de verdad, gracias por este tiempo. Quiero comenzar por el recurso introducido por la fiscal general Luisa Ortega Díaz el día de hoy, un recurso contra la constituyente, un recurso que pide nulidad de las bases comiciales, de las inscripciones, de los actos administrativos del Consejo Nacional Electoral, de quienes se postularon, en fin, contra la constituyente y globalizamos. ¿Posibilidades de que un recurso de este tipo prospere? Bueno, realmente las posibilidades son mínimas, por no decir que inexistentes, porque está comprobado que el Poder Judicial está absolutamente supeditado al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la gente se preguntará, bueno, pero ¿y si ese es el destino, por qué se intenta? Bueno, porque hay que expedientar absolutamente toda la situación que se está viviendo en este momento. Y sobre todo porque hay un determinado número de funcionarios, indeterminados hasta ahora, que pudieran en un determinado momento explicar las razones por las cuales ellos se van a separar de alguna orden que le hayan dado, y esa orden implica el hacerle caso a lo que pide el Poder Ejecutivo. En pocas palabras, pudieran haber algunos magistrados que en definitiva en la sala electoral, que es donde se interpuso, digan ya basta, no se trata, ya basta de seguir obedeciendo órdenes. La Constitución, y en eso hizo mucha insistencia la fiscal, la Constitución en uno de sus artículos, en el artículo 333, establece lo que establecía la Constitución del 61 en su artículo 250. Dice claramente, esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza, es decir, un golpe de Estado, o fuere derogada por un medio distinto del establecido en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, está en el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que según esa norma constitucional, todos nosotros, ciudadanos, investidos o no de autoridad, seamos ciudadanos, funcionarios o lo que sea, tenemos el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Y precisamente la Sala Constitucional de ese Tribunal Supremo de Justicia es la que cometió un acto en aquella famosa sentencia 156, que yo lo califico como un tsunami planetario, porque realmente hasta en Finlandia, en un editorial de un periódico muy leído allá, un diario, explicaban que no puede ser que una decisión que tiene más de ocho siglos, escúchese bien, más de 8 siglos, existen los órganos legislativos a los efectos de controlar al Poder Ejecutivo. Pues bien, en aquella decisión, la Sala Constitucional dijo ni más ni menos que ellos iban a asumir ese carácter, o en su defecto, cualquier órgano del Estado que ellos escogieran. Eso fue de tal magnitud que eso obligó a echar para atrás, a retroceder a la misma Sala Constitucional, porque 9 horas después de haber hecho eso, ellos corrigieron, gracias a una maniobra que se hizo en ese momento y se llamó al Consejo de Estado, que no está hecho para eso, y modificaron esa situación. Eso es lo que llama la fiscal, y ella lo que espera es que en un determinado momento esos magistrados entiendan que no pueden seguir violando la Constitución impunemente y en un determinado momento declaren la nulidad de esas bases constituyentes porque son violatorias de la Constitución y porque la Constitución establece de una manera clara que la soberanía reside en el pueblo de forma intransferible. Intransferible en español significa una sola cosa, que no se puede delegar, que no se puede transmitir. ¿Y qué hizo la Sala Constitucional en una sentencia, la última, la 378, la 378, estableció que la forma de llamar a una constituyente sin convocar al pueblo, esa es una forma indirecta de ejercicio de la soberanía del presidente en nombre del pueblo. Y eso es lo que no existe, porque la Constitución dice claramente que ese derecho de convocar a una constituyente lo tiene exclusivamente el pueblo, y el pueblo es titular de su soberanía y no puede nadie pretender sustituirlo para convocar a una constituyente. Es una constituyente espuria, como en un determinado momento lo sostuvo la Cátedra de Derecho Constitucional y así lo hizo saber públicamente la Universidad Central de Venezuela. Ahora, Javier,
La fiscal ha invitado, y lo está haciendo, por ejemplo, Freddy Guevara, estaba viendo en su cuenta de Twitter, que también estaban llamando a sumarse a los venezolanos, a sumarse a este recurso que ha introducido la fiscal general de Venezuela. ¿Es importante que se haga? Sí, y de hecho ya se está organizando muchísima gente en toda la República a los efectos de, eso se llama el tercero coadyuvante. Es decir, cuando se intenta un recurso de esa naturaleza, se permite que todo ciudadano que quiera compartir ese criterio se sume, y eso van sumándose esas adhesiones, y al final todo eso servirá de alguna manera para saber el gran rechazo que efectivamente tiene. Y no es un problema de tipo partidista, es un problema de respeto a la Constitución. Las constituciones son una hoja de ruta, un GPS que permite que las cosas vayan marchando, vayan avanzando, y se tiene que cumplir. Y una vez que se cumpla, si hay alguna falla y no se adaptan algunas normas, ellas tienen que ser corregidas. Pero lo que no puede ser es que la Constitución no se cumple, y entonces el remedio que se ofrece es vamos a cambiarla. Eso es como si un enfermo, un médico le receta un medicamento, no se lo toma y después pide al médico que se lo cambie. El médico le pregunta, ¿pero te has tomado el medicamento? No, entonces ¿para qué te lo voy a cambiar? Esta Constitución no ha sido cumplida y es lo que ha traído como consecuencia toda la situación que tenemos en el momento en Venezuela, que ya todo el mundo lo sabe porque internacionalmente ha quedado claramente probado, comprobado hasta la saciedad, que no tiene Venezuela ningún derecho, ningún gobierno en Venezuela tiene el derecho a ocurrir lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela. Ahora, manteniendo el TSJ su parcialidad hacia el gobierno, manteniendo el TSJ en el tiempo, digamos, su lealtad al régimen de Nicolás Maduro, ¿qué salida le queda a Venezuela? ¿Qué tendría, por ejemplo, que hacer la fiscal? ¿Acudir a la justicia internacional? Claro, y como uno de los requisitos fundamentales es agotar la vía interna, pues no queda descartado acudir a la justicia internacional porque vivimos en un mundo globalizado y estemos o no de acuerdo con la globalización, es una realidad que está allí y esa realidad es lo que permite que algún funcionario que se exceda en el ejercicio del cargo pues puede ser enjuiciado internacionalmente, porque hoy día está claramente establecido que un país es democrático no solamente porque tiene una legitimidad de origen, es decir, que nace en función de unas elecciones, sino que una vez electo, pues tiene que cumplir con criterios fundamentales como es el respeto a la democracia, la división de los poderes y sobre todo algo que es un eje trascendente, un eje transversal en toda la democracia moderna, que es el respeto absoluto a los derechos humanos. De tal manera que si cualquier funcionario que es electo y en el ejercicio de ese cargo comienza a violar esos principios, pues tarde o temprano podrá ser enjuiciado, así lo establece la Constitución y además los pactos internacionales suscritos por Venezuela, tarde o temprano pueden ser enjuiciados porque esos son crímenes que no prescriben. Por lo tanto, todos los funcionarios que de alguna manera han permitido, por acción o por omisión, la violación de derechos humanos del pueblo venezolano, más tarde o más temprano, el brazo de la justicia internacional los alcanzará. Por eso es importante, es la última pregunta, por eso es importante documentar, por eso se insiste tanto en que toda violación a derechos humanos hecha en Venezuela hay que documentarla y levantarlos, agotar la vía interna, como decías hace un minuto. Claro, y sobre todo en esa violación permanente a derechos humanos, dos organizaciones muy claras en Venezuela, como son Provea y todo lo que tiene que ver con COFAVIC, una ONG, son dos ONG que tienen experiencia en esa denuncia, están ofreciendo su servicio para hacer toda la recopilación de cualquier persona que haya sufrido violación a sus derechos humanos, guardan la respectiva confidencialidad y después esas personas acudirán ante los organismos internacionales para demostrar cómo están siendo violados los derechos humanos aquí en Venezuela a diario y particularmente por ese organismo que es la Guardia Nacional. Quiero agradecer a Javier Elechiguerre, fiscal general de Venezuela, profesor en la Universidad Central. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros en NTN 24. Gracias a usted, Dani, un placer haber escuchado. Igualmente, un abrazo.